hermanos, la semana pasada dimos término a nuestro capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces esta semana daremos comienzo al capítulo número 10. Esperamos estar en este capítulo 10 por lo que serán 3 semanas. Hoy veremos la primera parte de este capítulo 10 y es importante que recordemos dónde habíamos quedado en el capítulo número 9. ¿Dónde nos había dejado el capítulo número 9? En el capítulo número 9 vimos cómo nuestro Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. Una persona que había nacido sin la posibilidad de ver. En su encuentro con Jesús, Él recibe la vista, a Él se le da vista. Y este hecho o este suceso, ¿por qué es relevante? Cuando vemos Isaías 35, decíamos que era un suceso relevante. ¿Por qué? Porque Isaías 35 nos anunciaba diciendo, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces Isaías dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y cuál va a ser la evidencia de que Dios mismo vino a salvar? Isaías nos dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. La evidencia de que Dios vendría y salvaría era que los ojos de los ciegos serían abiertos. Y eso es lo que estaba sucediendo en Juan 9, cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un hombre que había nacido ciego. Pero a pesar de la evidencia, a pesar de lo que había sucedido y que hubo suficientes pruebas de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, se negaron a creer muchos. Muchos entre los fariseos dijeron, no creemos, se negaron a creer. ¿Por qué? Y hemos establecido que no fue por falta de evidencia. Los mismos padres del hombre dijeron, este es nuestro hijo y este verdaderamente nació ciego, mas ahora no sabemos por qué ve. Pregúntenle a él porque ya está grandecito. Pero ellos se negaron a creer a pesar de todas las evidencias que habían hacia lo que había acontecido. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué aún con tanta evidencia se niegan a creer en Jesús? ¿Por qué no creen aunque tienen ante ellos a un hombre ciego, a un hombre que era ciego y que ahora puede ver? El capítulo 10 nos ampliará nuestro entendimiento de por qué las personas persisten en no creer en Cristo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el que no cree y nosotros que estamos acá? En alguna situación, ¿somos mejores nosotros que ellos? Hemos establecido muchas veces, no somos mejores nosotros que las personas que están afuera. Somos personas que fuera de Cristo también éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado. No hay uno solo acá que no haya servido al pecado y a Satanás en su vida. Todos los que estamos acá en algún tiempo de nuestra vida hemos estado al servicio del pecado, de Satanás y del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros sí estamos aquí y hay personas que no están aquí? ¿Cuál es la causa? ¿Somos mejores nosotros? No. Entonces, ¿cómo entendemos el hecho de que algunos sí creen y otros no creen? ¿Cómo entendemos este hecho? ¿Por qué algunos sí creen y otros no creen? Y por eso daremos lectura a nuestra historia de hoy, que está en Juan 1 al 6. Una historia que cuenta una alegoría dada por nuestro Señor Jesucristo, y me refiero a ella como alegoría porque el mismo texto así se refiere, para explicar por qué hay entre ellos quienes sí creen y quienes no
creen. Es decir, que en el texto hay ciertos elementos o personajes que están representando algo más. Y como este es un texto que para los descendientes de la Reforma es un texto importante, dado lo que aquí habla, pues vamos a estudiar poco a poco el texto. Iremos viendo los primeros 6 versículos del capítulo 10. Dice los primeros 6 versículos del capítulo 10: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy bien, mis hermanos. Entonces tenemos acá que nuestro Señor Jesucristo está transmitiendo una enseñanza a partir de imágenes. Por eso es que el texto se refiere a sí mismo como una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Donde tomamos ciertos personajes o ciertos referencias para ejemplificar, que representan algo más. Es decir, han leído algunos tal vez la famosa alegoría de Juan Bullán, El progreso del peregrino, un hombre que se llama Cristiano y sale, está alegorizando con la vida cristiana y su camino hacia la ciudad celestial. Es decir, esos personajes representan algo más, y eso es lo que está acá. Cada uno de los elementos de este pasaje están representando algo, pero vamos a entender también a través del contexto qué es lo que se nos está diciendo. Uno, para tener alguna referencia e interpretar correctamente el texto, va a ser importante saber que en la antigüedad una práctica común era que los pastores formaban comunidades entre ellos. Es decir, en un redil podían haber ovejas que le pertenecían a un pastor y podían haber ovejas que le pertenecían a otro pastor. Es decir, no todas las ovejas que estaban en el redil tenían el mismo dueño. ¿Por qué? Porque formaban comunidades pastorales. ¿Y por qué formaban estas comunidades? Porque les daba seguridad. En vez de que uno solo cuidara las suyas 24 horas, podían hacer equipo diciendo, aquí están las ovejas de todos, y entonces entre todos cuidamos de estas ovejas. Y el redil, en esta alegoría, en este lenguaje metafórico que está usando nuestro Señor Jesucristo, va a representar a el pueblo de Israel. Y nos va a mostrar por qué en Israel no todos creen. Es lo que acaba de ejemplificar. Los fariseos no creyeron, mas el hombre ciego sí creyó. ¿Por qué? Y nuestro Señor Jesucristo va a decir, porque en este pueblo no todos son mis ovejas. Porque aunque estén juntos en un mismo espacio geográfico, no todos me pertenecen, no todos son míos. Pero los que son míos, ¿qué característica tendrán? Escucharán mi voz y responderán a mi voz. La puerta va a ser explicada también por nuestro Señor Jesucristo como Él mismo. ¿A qué se refiere la puerta? Es la puerta que da a las ovejas salida de ese redil para disfrutar de buenos pastos. Y eso va a ser una referencia a la vida eterna. ¿Cómo las personas? ¿Cuál es la puerta que lleva a la vida eterna a las ovejas? Es Cristo mismo. También va a ejemplificar el buen pastor con Él mismo. Dice, yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Todos estos van a ser ejemplificadas en la persona de Cristo. Entonces, cada uno de estos elementos es para que nuestro Señor Jesucristo nos muestre de que
en Israel no todos son suyos. En Israel no todos son suyos. ¿Por qué? Porque no todas las ovejas que están en ese redil le pertenecen al mismo pastor. Hay en Israel personas que tienen otro pastor y que pertenecen a alguien más. Pero las que son de Cristo, las que le pertenecen a Cristo, responderán a la voz del pastor. Las que le pertenecen a Cristo responderán a la voz del pastor. Ojo, quiero aclarar que no toda historia en la Biblia debe ser entendida por sus elementos individuales. Es importante que el mismo pasaje nos lo indique. En este caso se refiere a sí mismo como una historia alegórica. No podemos hacer lo mismo con todas las parábolas. Digo, para que no vayamos a aplicar esto mismo con todas las parábolas, diciendo, esto significa esto significa lo otro. No. Es solo cuando el contexto y el texto mismo nos va dando indicaciones de hacia dónde va el mensaje y expresa literalmente que está hablando de forma alegórica. Pero no podemos hacer esto mismo con todas las parábolas. Nada más una nota aclaratoria para que cuando estudiemos parábolas no queramos hacer lo mismo, decir, esto es esto, esto es lo otro, esto representa lo otro. No. En este caso, porque el mismo texto va infiriendo. Pero vayamos viendo los elementos del pasaje. Nuestra enseñanza del día de hoy es porque Cristo nos ha llamado eficaz y personalmente, nosotros debemos seguirle. Porque Cristo nos ha llamado eficaz y personalmente, nosotros debemos seguirle. El buen pastor nos dice que llama eficazmente y personalmente a las ovejas, a las que son suyas. Y las ovejas, en respuesta a su pastor, le siguen. Muy bien, vamos con nuestro punto número 1. Y vamos a, en este punto número 1, desarrollar que no todas las ovejas pertenecen al rebaño, ni todos son los pastores. Hay un solo pastor. No todas son ovejas, ni todos son el pastor. Solo hay un pastor, al que deben seguir las ovejas. Nos dice el verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, en esta alegoría tenemos tres elementos en una entrada, de primera entrada. Tenemos a el ladrón y salteador, tenemos al pastor de las ovejas y obviamente tenemos a las ovejas, que ellas están ¿en qué? En un mismo redil. Ahora, debemos ver que en ese redil no todas las ovejas pertenecen al mismo rebaño. No todas las ovejas pertenecen al mismo rebaño. Están en el mismo redil, pero no son del mismo rebaño. Es decir, tienen un dueño diferente. Aunque están en el mismo lugar geográfico y comparten un mismo lugar, su dueño no es el mismo. Y eso va a explicar por qué en Israel no todos creen. ¿Por qué a pesar de que están viendo a un hombre ciego que se le han abierto los ojos, por qué se niegan a creer? ¿Por qué con tanta evidencia no vienen a Cristo? ¿Saben Isaías? Sí lo saben. ¿Conocen Isaías? Lo conocen. Pero aún a pesar de ello y aún a pesar de la evidencia que hay, ellos dicen, no, este hombre es pecador. ¿Por qué? Porque no son del rebaño de Dios, porque no le pertenecen a Cristo, le pertenecen a alguien más.
Y esa va a reflejar, mis hermanos, no solo una condición exclusiva de Israel, sino una condición de todo el mundo. En este mundo, mis hermanos, hay quienes le pertenecen a Cristo y quienes no. Y nosotros vamos a ver este mundo en esta división. En el mundo hay quienes son de Cristo y quienes no. Son los dos tipos de personas que existen en el mundo: los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Comparten un mismo espacio, están en un mismo lugar, pero no tienen el mismo dueño. No tienen el mismo dueño. Y mis hermanos, esa realidad que vemos en este presente siglo lo experimentan también las iglesias locales. Estamos todos aquí en un mismo lugar, pero no todos los que estamos hoy aquí tenemos el mismo dueño. Hoy aquí presentes hay quienes sí son de Cristo y quienes no son de Cristo. Mis hermanos, no podemos poner nuestra esperanza y confianza en el lugar donde estamos. Podemos estar en la iglesia y no ser de Cristo. Como los fariseos, podían ser judíos, podían ser descendientes de Abraham, pero no le pertenecían a Cristo. No eran de su rebaño. Porque no todo el descendiente de Abraham es verdaderamente hijo de Abraham. Y eso, mis hermanos, debe advertirnos de no poner nuestra confianza en el hecho de estar hoy acá presentes. Decir, yo soy de Cristo porque voy todos los domingos a la iglesia. Tú puedes compartir el lugar y el espacio con personas que le pertenecen a Cristo y no pertenecerle a Cristo y no ser de Cristo. Y esa debe ser una advertencia para nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, puede haber dos hermanos en una misma familia y uno ser de Cristo y otro no. Si no, pregúntale a Caín y a Abel. Mis hermanos, descender de familia cristiana, estar en la iglesia, no es garantía de ser de Cristo. Eso no nos garantiza que somos de Cristo. ¿Cuál va a ser la evidencia que le pertenecemos, que nos va a dar el texto? Que escuchamos su voz y le seguimos. Que escuchamos su voz y le seguimos. El apóstol Juan en su primera carta nos da a entender que en una congregación cristiana no todos son de Cristo. Habla acerca de algunos que se fueron en primera de Juan capítulo 2 verso 19 y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Mis hermanos, hoy es en el día del Señor. Hay una santa asamblea donde se convoca a todos los que son de Cristo. La asamblea convoca a todos los que son de Cristo. Pero, oh sorpresa, no todos los que asisten son verdaderamente de Cristo. Hay personas que pueden estar acá hoy sin pertenecerle a Cristo, sin ser verdaderamente de Cristo. Israel es ejemplificado como un redil donde hay ovejas que le pertenecen al Señor y hay ovejas que tienen otro dueño, le pertenecen a alguien más.
La pregunta es, hermano, ¿a quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién le perteneces? Y alguien puede decir, no sé. Entonces respondamos la pregunta, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué voz estás oyendo? Y la respuesta a esta segunda pregunta responderá la primera. ¿Qué voz estás oyendo? ¿A quién estás siguiendo? Porque algo debemos tener en claro. Dijimos que no todos son ovejas y no todos son pastores. No todo el que entra al rebaño es verdaderamente un pastor. Las ovejas no siguen a cualquier hombre, no escuchan la voz de cualquier hombre. Ellas seguirán y reconocerán la voz de su pastor, de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, la voz que les librará de este mundo, la voz que libra a las ovejas del presente siglo malo, es la voz de Cristo. Y es a la voz que ellos siguen. Es el pastor Cristo quien conduce a las ovejas a deliciosos pastos. Es el pastor también la puerta por la que salen de este mundo hacia la vida eterna. Es su Señor a quien le pertenece. Hay un solo pastor, hay un solo Señor y se llama Jesucristo, Jesús. Si alguien más viene y les dice, estas ovejas son mías, ellos no le siguen. Ellos no le siguen. Porque saben que no es su pastor. No siguen a cualquiera que venga y diga, estas ovejas son mías. No. Solo siguen la voz de uno que es Cristo. Porque cualquier otro que se quiera apropiar de las ovejas que no sea Cristo, es ladrón. Es ladrón. Cualquier otro que asuma y diga, estas ovejas son mías, me pertenecen, y no es Cristo, ese es un ladrón. Cualquiera que demande esta propiedad, él se ha constituido de forma ilegítima. Así como el ladrón entra de forma ilegítima al redil, él no entra por la puerta, él brinca el corral para entrar. ¿Por qué él no entra por la puerta? Brinca el redil para poder entrar. Entró de forma ilegítima. No es el pastor, no ha sido enviado por Dios, no es él el que pastoreará a las ovejas de Dios. Es una persona que se siente dueña del rebaño, no es un pastor legalmente constituido por Dios. Es un ladrón y salteador. A él no lo ha establecido Dios. Porque el dueño del rebaño es uno y es Jesucristo. A Él le pertenece. Cualquier otro que demande para sí las ovejas es alguien falso. Es un ladrón e impostor. Mis hermanos, es ladrón y salteador. Por cierto, salteador no se refiere a que salta el redil, se refiere a alguien que roba también. La palabra salteador es alguien que roba en un camino donde está solo y asalta. Solo para que todos lo tengamos en claro. ¿Sale? Entonces, Ezequiel 34, 11 al 5 nos dice quién iba a ser el verdadero pastor del rebaño de Dios. Ezequiel 34, 11 al 5 dice: porque así ha dicho
Jehová el Señor. Así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las esparciré en los montes de Israel, por las riberas y en todos lugares habitados del país. En buenos pastos apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Quién demanda sobre sí el título de el pastor? Jehová dice: yo, Jehová, las pastorearé. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él es Jehová que está pastoreando a sus ovejas. Nuestro Señor Jesús es Jehová pastoreando a su pueblo. Nuestro Señor Jesús es Jehová pastoreando a su pueblo. Isaías 58:11 también dice lo mismo: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciarás tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riesgo, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, ¿quién nuevamente se atribuye el lugar del pastor de las ovejas? Nuestro Señor Jehová. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Es Jehová pastoreando sus ovejas. Lo que Él ha dicho en el antiguo pacto lo está dando cumplimiento en el nuevo pacto, y Él mismo ha salido a buscar a las que son suyas, y las que son suyas conocerán su llamado. Ahora, otra nota aclaratoria: que Jehová sea quien asume como pastor, eso no elimina también que dentro de un orden de la iglesia Dios ha establecido pastores conforme a su propio corazón. Eso lo establece en Jeremías 3:15. Pero ellos no son dueños de las ovejas. Los pastores constituidos por Dios no son dueños de las ovejas, sino son administradores de los bienes de Dios. El verdadero dueño y el príncipe de los pastores es Cristo. Él es el dueño y príncipe de los pastores. Todos los demás somos administradores, no es nuestro. El rebaño o el redil donde nos toca pastorear no es nuestro, es de Cristo. Nosotros solo administramos lo que es de Cristo. Si alguno entre nosotros los pastores dice: soy el dueño, estas son mis ovejas, ahí tenemos un ladrón y salteador, porque las ovejas son de Cristo y solo se administra lo que es de Cristo, y es bueno que el administrador sea hallado fiel. Entonces, mis hermanos, la iglesia tiene a un pastor que es propietario. Solo uno es propietario de las ovejas, y ese es Cristo. Pero no todos son de Cristo. No todos son de Cristo. Y la pregunta es entonces: ¿cómo identificamos a quienes sí son de Cristo y quienes no son de Cristo? ¿Cómo los identificamos? Y algo que nos va a decir el texto es que estas son identificadas porque reconocen la voz del pastor. Es decir, estas ovejas, las que son de Cristo, reconocen la voz de Cristo y le siguen. El llamado del pastor es un llamado eficaz sobre las ovejas.
Es un llamado donde las ovejas dicen, ¿será que le escucho o no le escucho? No, es un llamado donde las ovejas, al escuchar la voz de su pastor, salen y van detrás de su pastor porque le reconocen. El llamado que hace el pastor es un llamado eficaz. Todas las que son de él saldrán, y las que no salen es ¿por qué? Porque no son de él, no le pertenecen. Entonces, imaginemos que estamos en un redil donde hay miles de ovejas. Tú no sabes quién es de quién. Tú nada más ves miles de ovejas y todas se parecen. Dices, no sé ni cuál es cuál. ¿Cómo identificaré cuál le pertenecen a ese pastor que está ahí? Tú no puedes identificarlas a simple vista, pero va a haber un acto que hará que tú sepas cuáles son de ese pastor. Ese pastor se parará en la puerta y empezará, Canelito, Blanquita, y va a empezar a llamar a cada una de sus ovejas nombre por nombre, y ellas irán saliendo de entre el redil conforme el pastor va nombrándolas. Y ahí sabrás, dirás, esas son las ovejas de ese pastor, las que salieron cuando él les nombró. La voz de Cristo va a ser la que va a mostrar quién sí es y quién no es. Pensemos que estamos en Palestina, en la región donde está nuestro Señor Jesucristo. Estamos recorriendo esa región en su época y vemos maestros fariseos ahí en una colina enseñándole a otros. Ahí está el maestro fariseo con su vestidura distintiva enseñando con hombres y tiene hombres a sus pies que están aprendiendo de él, del maestro. Por otro lado vemos a gente que está realizando su actividad y están en la pesca, en la carpintería o realizando algún oficio. Y tú te preguntas, ¿quiénes de aquí son de Dios y quiénes no? Pero de pronto aparece Cristo y habla, y los que son de Él responden a su voz. Y oh sorpresa, no era el maestro que estaba enseñando, era el ciego que andaba ahí tirado, mendigando. El que se para y responde a la voz de Cristo. Porque las ovejas de Cristo responderán a la voz de su pastor. Responderán a la voz de su pastor. Reconocerán la voz de su pastor. Otra ilustración, mis hermanos. No es anécdota, es ilustración. Imaginemos que hay una fiesta de niños y hay 10 niños ahí jugando. Y entre esos 10 niños, ahí está el pequeño Ethan jugando. Entonces, me acerco al grupo y les digo, hijo, vámonos. Y yo quisiera decir que Ethan diría, sí papá, vámonos, ¿no? Pero escucharía la voz de uno diciendo, no. Pero no dirían los 10. Los 10 no responderían a mi voz. Solo respondería uno, el que reconoce mi voz diciéndole, hijo, vámonos. Así, los que son de Cristo reconocen la voz de Cristo. Pueden haber 100, pueden haber 1000, pero los que son de Cristo escucharán a Cristo y responderán porque le pertenecen, porque reconocen su voz, porque saben quién es el que ha hablado, saben quién es su pastor y responden a la voz de su pastor. Y eso es lo que el texto está representando, que las ovejas que pertenecen a Cristo reconocen el llamado de su Señor. Su llamado es eficaz. No es un llamado borroso, no es algo turbio, no es algo como que sí fue él o no fue él que me habló. Es un llamado claro y contundente que les hace salir de ese redil donde están para atender su voz.
Mis hermanos, cada uno de los que conforman la iglesia ha sido llamado eficazmente por Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado eficazmente por Dios. Cada uno de nosotros está acá porque Dios le ha llamado. No estamos acá por ser mejor que los de afuera. Estamos acá porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó eficazmente. Escuchamos la voz de Cristo, escuchamos el Evangelio y respondimos. Cuando escuchamos el Evangelio dijimos: esa es la voz de mi amo. Esa es la voz de mi Señor que me está llamando al arrepentimiento y a creer en Jesús. Y respondimos a la voz de nuestro Señor, de nuestro dueño. Cuando Cristo fue proclamado a nosotros. Eso no quiere decir que por mucho tiempo no hayamos rechazado el Evangelio. Seguramente por mucho tiempo gente estuvo predicándonos, compartiéndonos. Nos predicaban el Evangelio y decíamos: no, ya no me vuelvas a hablar de eso. Ya no te voy a escuchar si me vuelves a decir eso. No quiero saber, no me interesa saber nada de eso. Y rechazamos y rechazamos y rechazamos las proclamaciones del Evangelio. Pero existe una proclamación del Evangelio a nuestra vida donde escuchamos la voz de nuestro pastor llamándonos. Y entonces aquello que tanto negamos, en ese momento somos llamados eficazmente y reconocemos la voz de nuestro Señor llamándonos y respondemos a ese llamado. Respondemos a ese llamado y decimos: Señor, perdóname. Y entonces entendemos las palabras de Jeremías que decía: Señor, yo había dicho, jamás voy a volver a predicar de ti, jamás voy a volver a hablar de ti, pero algo me consumió en el interior y fuiste tú más fuerte que yo. Y ese es el llamado que Dios hace sobre sus ovejas, donde Dios es más fuerte que nosotros. Y al escuchar la voz de nuestro pastor llamando a través de la predicación del Evangelio, los que son de Cristo salen y responden a ese Evangelio. Salen y responden. Pero también debemos señalar algo importante acerca de este llamado: es eficaz. Es decir, no habrá oveja de Cristo que se quede en el redil. Todas saldrán hacia los pastos de vida eterna a través de la puerta que es Cristo. No habrá una sola oveja de Cristo que permanezca en el redil. Todos saldrán hacia los pastos de vida eterna. Pero también el llamado que Cristo hace es personal. Dice: y a sus ovejas llama por nombre. A sus ovejas llama por nombre. El llamado que Dios hace sobre cada uno de nosotros, que nos tiene aquí, no es casual, no es accidental. Dios ha llamado a cada uno de los que son sus ovejas y están hoy acá por nombre. Por nombre. ¿Sí? Y ese llamado personal tiene como base la elección de Dios. Hemos sido llamados porque Dios nos ha elegido. Efesios capítulo 1 versos 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí en el 4 lo que quiero señalar: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego vemos en Romanos 8:30 que se nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó,
a estos también glorificó. Es decir, porque Dios nos ha elegido, nos llama por nombre. No es un llamado casual. El pastor no se para a la puerta y dice: la oveja que quiera, sígame. El pastor se para a la puerta y empieza: Marco, Eric, Rubén, Jorge, Carlos. Y cada uno de sus ovejas va saliendo dentro del redil cuando escucha su nombre para seguir al pastor. No van tras el pastor por un accidente o casualidad, sino porque Él los ha nombrado, porque les ha llamado por nombre. El llamado que Dios hace sobre nosotros es personal. Mis hermanos, el día de nuestra conversión, podrían haber 1000 personas en un auditorio. Podrían haber cientos de personas en el mismo lugar el día que nos convertimos. A todos se les predicó el mismo evangelio. Pero el día de tu conversión, Dios te estaba llamando por nombre. No estaba llamando a las 3000 que estaban en el auditorio de forma eficaz. Te estaba llamando personalmente. Aunque habían miles, Él llamaba personalmente. Te decía: Roberto, Sergio, Abiel. Él no se equivoca de nombre. Él llama personalmente a cada uno de nosotros. Todos hemos sido llamados de forma personal. No es casual nuestra presencia acá. No es fortuita. El pastor se ha parado en la puerta y ha dicho nuestro nombre. Entonces, mis hermanos, el llamado de Dios es eficaz y personal. Eficaz y personal. Ahora, ya vimos nuestro punto número 1, donde no todos son ovejas y no todos le pertenecen al pastor. Nuestro punto número 2, donde vemos que el llamado es personal y eficaz. Y nuestro punto número 3, que es la responsabilidad o la respuesta de las ovejas. ¿Qué pasa con estas ovejas cuando el pastor las llama? Y nuestro punto número 3 es la guía del pastor. ¿Qué pasa con estas ovejas que han escuchado al pastor? ¿Qué hace el pastor? Dice: las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y ellas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Las saca de ese redil. Ese redil donde están las que son suyas, las que son propias y las que no son propias. A la voz del pastor las reconocen y Él las saca de ese redil. Las saca por la puerta de vida eterna que es Cristo. Las saca de ese lugar y las guía, las conduce y camina adelante. Ya ha sido muy mencionada esta imagen donde el pastor camina por delante y las ovejas van, ¿cómo? Detrás del pastor. Detrás del pastor. El pastor va caminando por delante y las ovejas van por detrás del pastor. Entonces, responden a la voz de Cristo y Él las guía. Las saca de ese lugar donde están con otras ovejas que no pertenecen al mismo pastor. Salen del resto para atender la voz de su pastor. Y van siguiendo la guía de su pastor, que es Cristo. Mis hermanos,
Cristo nos ha sacado de este mundo para que sigamos su voz y que Él nos guíe. Nos ha conducido por la puerta de vida eterna para ser guiados por su voz, por su palabra. Mis hermanos, debemos escuchar la voz de nuestro pastor y ser guiados por nuestro pastor. Su voz debe guiarnos en este mundo. Si viniera el día de hoy un hombre y te dijera todo sobre tu vida, dijera dónde naciste, cómo se llaman tus padres, qué desayunaste hoy, te dijera sígueme porque yo soy tu pastor, diríamos no, porque yo no me guío por lo que me estás diciendo, yo me guío por la voz de mi pastor, que es su palabra. No importa que venga alguien acá, haga maravillas, diga maravillas, yo digo, no te voy a seguir, porque yo sigo la voz de mi pastor, que es su palabra. Porque Dios, en el Antiguo Pacto, le dice a Israel que iba a permitir esto para probar si verdaderamente su corazón estaba con Él. ¿Pueden venir personas que te digan maravillas? Sí. ¿Por eso las vas a seguir? No. Porque Dios estará probando tu corazón para ver si verdaderamente le sigues a Él. Si verdaderamente conoces su voz. Si verdaderamente reconoces a tu pastor. Entonces, mis hermanos, el pastor nos ha sacado de este mundo. Nos ha atravesado por la puerta de vida eterna, que es Él. No para que vivamos como el resto, ni para que regresemos al redil a comer lo del resto, sino para que vivamos siguiéndole a Él y solo a Él, para que nuestra lealtad y fidelidad sea a Él, para que vayamos y caminemos detrás de su voz. No es la voz del mundo, no es la voz de un ladrón, no es la voz de un salteador tras la que vamos. Es la voz de Cristo la que debe estar guiando nuestras vidas. Es su palabra la que debe estar gobernando nuestras vidas. Si somos de Cristo, escuchemos la voz de Cristo. Si eres oveja que le pertenece a Cristo, caminas detrás de Cristo. La responsabilidad tuya y mía es seguir a Cristo. Porque Él nos ha llamado eficaz y personalmente. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguirle. Si somos sus ovejas, daremos pasos detrás de Él. Hermanos, el pastor nos saca de ese redil para seguirle. Nuestra tarea es seguirle, caminar detrás de Él. No seguir a cualquiera, porque dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. La voz de los extraños. ¿Conoces la voz de Cristo? ¿Te guías por la voz de Cristo? ¿Le perteneces a Cristo? Tus pasos revelarán si vas caminando detrás del pastor o no. Y eso revelará si conoces su voz o no. Si eres de Él o no. No puedes confiar que por el hecho de estar acá ya eres de Él. Es si escuchas su voz o no, lo que indicará si eres de Él o no. Mis hermanos, Cristo
se ha parado a la puerta como buen pastor y nos ha llamado por nombre. Nos ha llamado eficaz y personalmente a cada uno de nosotros. Que estemos hoy acá no es un accidente. Que estemos hoy acá es que el Dios soberano ha mencionado nuestro nombre cuando estaba convocando a su pueblo. Y nosotros, escuchando su voz, dejamos al resto de las ovejas que no son suyas, dejamos al resto de ovejas que no le pertenecen y vamos tras de Él para seguirle, guiados por su palabra. Y eso es ser verdaderamente cristiano. Ser un verdadero creyente es reconocer la voz de Cristo y ser guiados por Cristo, porque Él nos ha llamado eficaz y personalmente, porque Él ha dicho nuestro nombre y nosotros respondemos. Mis hermanos, si le pertenecemos a Cristo, vivamos siguiendo los pasos y la palabra de Cristo. Y no confiemos en otra cosa más que en Cristo. La familia en la que nacimos, la iglesia a la que vamos, lo que sabemos no es garantía de ser oveja, sino escuchar su voz y seguirle es la garantía de pertenecerle. Y no por ser mejor que los demás, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuán grande ha sido la misericordia de Dios. Cuán grande ha sido la misericordia de Dios. No sé si logramos dimensionar esto. Imagínate al pastor parado en la puerta. Hay millones de ovejas. No va a llamar a todas. Millones se quedarán en ese redil y algunas saldrán. Él podía decir el nombre de cualquier oveja en ese redil y dijo el tuyo. Cuán grande es su misericordia. Podía llamar a cualquier oveja en el redil y el nombre que dijo fue el nuestro. Cuán grande es la misericordia de Dios. Oremos.